Octava Semana de la Democracia. Conferencias, talleres, conversatorios. Octava Semana de la Democracia, el reto de elecciones incluyentes. Octava Semana de la Democracia. Conferencias, talleres, conversatorios. Jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado también en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, Sierra Leona, Nepal y Sudán. Como asesora técnica en Somalia, Liberia, Guatemala, Irak y Mozambique. Se ha especializado en capacitación electoral, administración electoral, operaciones, desarrollo de capacidad institucional de autoridades electorales en varios países. Asimismo, ha coordinado los equipos de observadores de las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y Gambia. Es amplísima la trayectoria de la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, quien desde el pasado 22 de julio de 2020 fue nombrada por la Honorable Cámara de Diputados como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, cargo que ha desempeñado desde el 27 de julio del año 2020. Consejera, el micrófono es todo suyo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Primero, es un placer enorme estar aquí en Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias al Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco y a todo su personal por la invitación. Siempre es un placer enorme estar aquí. Y me da mucho gusto porque aquí tenemos al poder, al Tribunal Electoral en pleno, están los partidos, está también la Secretaría de la Mujer. O sea, aquí vamos a estar teniendo una buena plática y una buena reflexión. Y por supuesto saludar a todas las personas que nos acompañan presencialmente y también a todas aquellas que están siguiendo la transmisión, porque debemos de decir y reconocer el trabajo que se ha hecho durante estos últimos años y cómo año con año esta Semana de la Democracia desde Tabasco se va consolidando y va ocupando un lugar también ya en el imaginario colectivo de este Sistema Nacional Electoral. Y por supuesto que me da mucho gusto ver aquí a nuestros consejeros locales de Veracruz y Sinaloa, y un poco también compartir con ustedes esta reflexión cuando hablamos de elecciones incluyentes. Nosotros estamos, ya vimos que en los últimos años, siempre que hablamos de elecciones en México, nuestro sistema electoral es muy dinámico, ¿no? O sea, si ustedes ven, por ejemplo, hay muchos abogados aquí y abogadas, ¿sí? Bueno, ustedes ven, por ejemplo, que el derecho civil, ¿no? O sea, tiene sus valores y ahí están muy establecidos, ¿no? Es más, hay algunas áreas del derecho que han cambiado muy poco, ¿verdad? No así cuando hablamos del derecho electoral en México. Porque si ustedes ven cómo hemos empezado desde el 2000, las elecciones que hacíamos en el 2006 a las elecciones que hacemos en el 2024, pues bueno, sí, es un mundo de dinamismo que nos está con el que tenemos las autoridades electorales. No solo tenemos que estar al día con las legislaciones, sino luego nos toca esta parte de cómo las vamos implementando. Y aquí yo me quiero primero hablar un poco cuando hablamos por ejemplo, de todo el dinamismo que hemos tenido conforme a cómo hemos ido garantizando, por ejemplo, la paridad en elecciones, ¿no? Porque si bien al principio eran meramente preferenciales, ¿verdad? Por ahí, algunos son muy jóvenes y no se acuerdan, pero por ahí del 93, cuando se empezaron a discutir las cuotas, entonces se hablaba del 30% de cuotas y eso significaba 30% de mujeres en la lista abajo. O sea, pero ahí de esto viene toda una serie de cambios que se han dado, ¿no? Y aquí las ponemos como tres puntos, tres hitos cuando hablamos de paridad. Uno tiene que ver con esta reforma, bueno, no solo con paridad, sino también con inclusión, y ahorita les digo por qué. Y uno tiene que ver con la reforma del 2011 sobre derechos humanos, ¿no? Y este es relevante porque en nuestro país
aunque no lo parezca, resulta que con esa reforma todos los compromisos del Estado mexicano con los convenios internacionales están al mismo nivel de la Constitución. Y además está en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, eso, y este es un elemento que ahorita vamos a revisar. Otro de los grandes cambios que podemos hablar como parteaguas con el asunto de la paridad, en el 2014 se hace esta reforma donde tenemos que nominar candidaturas de mujeres, 50-50, ya se acabaron el 40-20, 40-60, en fin, ¿no? Hubo una serie de medidas que se fueron tomando que obviamente vimos que no fueron suficientes, ¿no? Porque en el 2019 se hace esta reforma de paridad total o paridad en todo y nosotras nos los tomamos bien a pecho y decimos que todo es todo es todo el Estado mexicano. Todas las instituciones, sí, en todo, ¿no? Queremos la paridad en todo. Y eso no porque lo queramos como deseo, ya está en la Constitución, 2019, lo cambiaron. Que luego después en el, bueno, ahorita les platico, pero tenemos, y en el 2020 se vienen estas reformas donde se reconoce la violencia política contra las mujeres en razón de género como delito. Yo creo que otro ojito también, es en la reforma del 2021, donde también se reconoce la violencia digital y mediática, ¿no? Y estos son hitos que tienen que ver con cómo se ha ido construyendo un marco legal que nos ha permitido no solo hacer elecciones, sino además hacerlas incluyentes. Entonces, una de las, y esto tiene que ver porque aunque en nuestro país tengamos, empezamos a votar desde el 55 las mujeres, ha sido todo un proceso para materializar el derecho de votar y ser votada, ¿no? Y entonces, no ha sido, porque además hay esta concepción, o había esta concepción de las mujeres como parte de grupos históricamente vulnerados, ¿no? Y aquí se viene toda una reflexión, porque ¿somos las mujeres un grupo vulnerado? Primera reflexión. Segunda, ¿puede ser el 52% de tu población un grupo minoritario vulnerable? O sea, pensémoslo, ¿no? Esta es una primera parte, porque muchas de estas reformas y avances legislativos y luego de sentencias, porque muchos de estos avances también, si no hubiera sido por algunas de las sentencias, no los hubiéramos logrado, tiene que ver también con esta demanda y con esta visión de grupos discriminados. Y aquí hay todo un debate si las mujeres somos de verdad un grupo discriminado, pero bueno, es para la reflexión, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí cuando vemos, hablando de los resultados electorales de este 2024, pues mira, cuando vemos así los números suenan bien bonitos, ¿no? Ya, tenemos paridad, bueno, la lista nominal, como les decía, no solo a nivel de población, sino también a nivel de la lista nominal, somos más mujeres que hombres, 52%. Entonces, y no solo somos a nivel de la lista nominal, cuando vemos quiénes organizan las elecciones, encontramos que tenemos más supervisoras mujeres, capacitadoras electorales, funcionarias de casilla, la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces eso nos habla, y también de observación, incluso en participación, porque si ustedes ven, podemos encontrar que las mujeres participan más y votan más que los hombres. No lo digo yo, son las estadísticas de participación, ¿no? Y lo que hemos visto también, y aquí tenemos como entre los resultados de esta elección, bueno, pues por primera vez, después de más de 200 años de república, tenemos una mujer presidenta, por primera vez. Esta es la tercera vez que tenemos una Cámara de Diputadas y Diputados paritario. 250 y 250, pero además la del 2018 fue de la paridad, la del 2021 de la inclusión y otra vez es la reinclusiva, pero ahorita vemos números, ¿no? Tenemos, pero además aquí algo que podemos decir en el 24, o sea, cuando yo les hablaba que esto era bien dinámico, en el 2020, en junio del 2020, cuando llegamos 2 consejeras más
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ese momento solo había 3 gobernadoras electas. Y cuando nos pusimos a analizar, resulta que en 50 y tantos años de voto de las mujeres, solo 7 mujeres habían sido electas gobernadoras. Hubo 9 en la historia porque tuvimos 2 que fueron interinas. Eso es después de casi 60 y tantos años de voto. ¿Se acuerdan que en el 2019 hubo esta reforma de paridad? Pues en el 2020 nos tocó hacer lo necesario para implementarla, porque no es lo mismo que haya paridad a implementar la paridad. Y ahí fue un caso bien interesante porque en ese momento habíamos 5 consejeras, ¿no? Era la primera vez que había tantas mujeres y teníamos una masa crítica y tuvimos que hacer un acuerdo para que la paridad en gobernaturas pudiéramos aplicarla. Y en el 2020 causó tanto ruido que los mismos senadores que votaron a favor de esa reforma nos impugnaron el acuerdo. Los partidos nos impugnaron el acuerdo. Porque decían, es que la paridad sí, pero no en uninominales. La paridad sí, pero eso no es lo que votamos. No, a ver, señores, señoras legisladoras, ahí dice paridad en todo. Bueno, en ese contexto, hicimos el acuerdo en el 2020 para las elecciones desde el 2021, lo hicimos para las elecciones de gobernatura en el 2022 y 2023, 2024. ¿Qué resultados podemos decirles? Que en 3 años, en 3 elecciones de aplicar el criterio de paridad en gobernaturas, hoy tenemos 13 gobernadoras. En la jornada electoral del 2021, en junio, por primera vez en la historia, se eligieron 6 gobernadoras en una misma jornada electoral. O sea, entonces nos hablan, no solo es tener un marco legal, sino cómo lo aterrizas, ¿no? Entonces, y luego esto no lo ponemos en perspectiva, porque si bien tenemos por un lado las cuentas alegres que hemos avanzado en paridad, porque pues, la mayoría de los congresos locales son paritarios, ¿verdad? La mayoría tienen, pero tenemos este reto todavía a nivel municipal, ¿no? Donde a pesar de que desde el 2014, es decir, hace casi 10 años, obligatoriamente tienes que nominar el mismo número de candidaturas a presidencias municipales, el mismo número de candidaturas para síndicos y síndicas, seguimos teniendo un número en ese nivel, a nivel municipal, todavía muy reducido. Estamos lejos de alcanzar el 50%. Y entonces, si bien tenemos mucho que celebrar, porque se ha avanzado muchísimo, hay cosas que todavía tenemos que reflexionar y retos que tenemos que superar. Y aquí ya vamos en esta parte de los retos de las elecciones incluyentes. Yo me voy a enfocar en 3 retos. Hay muchísimos, lo sabemos, pero me voy a enfocar en 3, ¿no? Uno que sería, y ahorita lo vamos a ir desglosando, pues cómo protegemos el derecho al voto de las mujeres y los grupos históricamente discriminados. Y esa pregunta que les hacía al principio, ahorita se vuelve relevante, ¿no? Un segundo reto es cómo alcanzamos la paridad en la integración de los órganos de representación popular, no solo a nivel federal, sino también local, municipal, y esto que les hablaba, ¿no? O sea, tendríamos que estar en todas las instituciones del Estado. Y un tercer reto es cómo contribuimos a que estos grupos de situación de discriminación puedan acceder sin la simulación. Y seguramente ahorita les vamos a ir contando, seguramente todos los OPLES tienen experiencia, ¿verdad? Porque, bueno, y estoy hablando de estos 3 retos. Entonces, cuando hablamos de este primer reto, de proteger el derecho del voto de las mujeres y los grupos históricamente discriminados. Y aquí yo les decía, podemos todavía seguir considerando a las mujeres que son el 52 o que somos el 52% de la población, el 52% de la lista nominal como un grupo vulnerable. Pensémoslo.
pensémoslo, porque tenemos, o sea, resulta que tenemos, acabamos de celebrar hace unos días el 71 aniversario del voto de las mujeres. 70 años nos llevó tener una presidencia. 70 años para que casi alcancemos la paridad en gubernaturas. Pero todavía tenemos varios, todavía hay lugares donde las mujeres en los sistemas normativos internos no pueden votar. En el 2021, por primera vez en una comunidad en Guerrero, el único municipio que se rige con usos y costumbres, había una mujer que quería participar en la asamblea. Le dicen que no, porque las mujeres no votan en la asamblea. Esta es una mujer que está medianamente educada, presenta un juicio de protección de derechos, le da al tribunal la razón y ordena que las mujeres participen en ese proceso de autoridades municipales locales. O sea, con la acción de esta mujer, 832 mujeres pudieron votar. Y entonces cuando estábamos escuchando de este caso y dices, este es 2022, o sea, no pasó hace 15 años, hace 30, hace 50, no es un caso que nos los contaron nuestras abuelitas, no, pasó en el 2022. Y entonces aún con todo este marco legal tan avanzado y sofisticado que tenemos, hay una serie de retos que todavía se presentan, ¿no? O sea, todavía hay esta idea de quién decide, cómo se ejerce, por quienes votan, ¿no? O sea, cuántas veces, seguramente quienes están en organización y capacitación han escuchado historias, ¿verdad? de cómo ese conocimiento mínimo necesario para el ejercicio de los derechos políticos todavía no está ahí, ¿no? Y también cómo vamos haciendo cómo vamos construyendo y es muy curioso el proceso, porque por un lado tenemos tan normalizado el que no participaran, que ahora tenemos que hacer un cambio, no solo de visión y de cómo vemos y convivimos en el mundo, para que lo anormal sea que no participen. O sea, que no llegues a un lugar y digan, ¿y dónde están las mujeres? No, ustedes están jóvenes, ¿no? Pero yo recuerdo que a veces llegabas a comunidades, o sea, yo recuerdo hace 20 y tantos años en Chiapas llegar a una reunión y solo había señores, y cuando le preguntabas, oiga, ¿y las compañeras? Pues están en la cocina. O sea, y eso no son historias de nuestras abuelitas, todavía suceden, ¿no? Entonces, sí es bien importante que tengamos esta revisión. Yo hace rato les decía, y aquí tenemos los números, del proceso pasado, si ustedes ven, las mujeres votaron más que los hombres. O sea, ahí no solo ahí hay partidos, vayan pensando en sus estrategias, porque ¿de dónde viene el voto duro? Vayan pensándole, ahí está, o sea, no lo digo yo, esa es la participación. Entonces, porque esto te habla también hacia dónde se tienen que ir dirigiendo los esfuerzos, no solo para que salgan, participen y voten, sino porque eso no se acaba, la participación, la ciudadanía no se acaba a la hora de que emites tu voto. Necesitas tener la suficiente agencia para que una vez que ya esté electa o electo, le podamos demandarle que nos rinda cuentas, ¿no? Y nos expliquen por qué están votando lo que están votando o aprobando lo que están aprobando, ¿no? Ya saben quiénes son sus diputadas, diputados, senadores, senadoras, porque si no, ¿cómo les vamos a pedir que nos den cuentas? Eso es importante y eso es algo que tenemos que llevarnos todos, ¿no? al resto de las… Entonces, aquí nos hablan, o sea, y es muy curioso, y hay otro dato. Ya ven que los partidos nacionales tienen que cumplir una serie de requisitos para mantener su registro. O sea, no solo sacar el 3% de la votación, tienen que tener un mínimo de afiliados. ¿Y qué creen? ¿Ya ven cómo los partidos luego dicen que no tienen mujeres y no hay liderazgos? Y nos pusimos a investigar, a mí me daba mucha curiosidad, porque dice, ¿por qué los partidos nos dicen eso? Y revisamos cuántas mujeres afiliadas tienen los partidos y cuántos hombres tienen afiliados los partidos. Pues resulta, novedad, el partido que menos mujeres tiene 56% de mujeres en su militancia.
y el partido que más mujeres tiene son 68% de mujeres. Entonces, nota, quienes están ahí, otra nota, porque no se le está poniendo atención a ese grupo electoral, a esa fuerza electoral, que en este caso serían ahí las mujeres. Entonces, aquí cosas para ir revisando, ¿no? Entonces, aquí hay todo un otro en este reto, porque yo les decía, ¿no? Lo que se ha hecho para ir alcanzando la paridad a nivel federal, ¿no? Este va a ser el segundo gabinete paritario, ¿no? Gobernadoras, ya les decía, hemos avanzado muchísimo en los últimos 3 años. O sea que, pero ¿qué pasa en las presidencias municipales? ¿No? Ahí sí nos dice que es muy curioso, porque por un lado tenemos mucho que celebrar, pero por el otro todavía tenemos estos retos. Y una de las cosas también como información adicional es que, por ejemplo, cuando en el caso de la violencia política contra las mujeres en razón de género, quienes más denuncian, o por lo menos, permíteme refrasearlo, en el registro de personas sancionadas por violencia política, la mayoría de las personas sancionadas ejerció violencia política a nivel municipal. O sea, que las mujeres que están en puestos municipales tienen más retos y obstáculos para llegar, y las que llegan tienen obstáculos para ejercer el cargo, ¿no? Y entonces, estos son datos que de repente no estamos mirando, ¿no? Pero que eventualmente la realidad nos va a alcanzar. Ay, perdón, ¿es la otra? Okay. Y porque, bueno, y ahí les decíamos también algunas por ejemplo, algunas de las reglas que nosotros tuvimos que hacer en el 2024, o sea, hicimos algunas en el 2025 y otras en el 2021, para la elección del 2021 y otras para el 2024. Y cosas que yo recuerdo que cuando lo comentaba esto en un foro internacional, donde les contábamos que aquí tuvimos que hacer un lineamiento para obligar a los partidos a que dedicaran el 50% de sus tiempos de radio y televisión a las campañas de mujeres, que tenían que dar el 50%, suena obvio, ¿no?, del presupuesto de campaña para sus candidatas. O sea, suena obvio, pero no era tan obvio. O sea, no era obvio que tuvimos que ponerlo en unos lineamientos, ¿no? Porque no solo era alcanzar la convocatoria, a tener la candidatura, ¿cómo haces la campaña, ¿no? Ese es otro de los retos que, bueno, ya nos han contado las mujeres que han tenido que batallar, ¿no?, para hacer campañas sin recursos, sin el apoyo de la estructura del partido, ¿no? Porque, pues sí, nuestro sistema electoral, ¿no?, aunque tengamos la facilidad de las candidaturas independientes, es tan demandante, ese es otro reto, ¿no?, es tan demandante que necesitas tener un conocimiento electoral para poder cumplir todas las reglas. Entonces, el espacio de participación se vuelven los partidos políticos, ¿no? También y esto lo tuvimos que hacer en el proceso del 2020, para el 2021, que nos pusimos en el 40%, y para el 2024 tuvimos que irnos al 50%. Tuvimos que hacer, o sea, esa es otra de las cosas, tuvimos que hacer no solo campañas de información, sino también de sensibilización, y a los mismos partidos, ¿no?, desde tener que monitorear cómo el lenguaje que utilizan esos spots, cómo se presentan sus candidaturas, y encontramos un partido donde todas sus primeros spots, todo era en masculino, y cuando usaban mujeres para tener representaciones estereotipadas. Y uno pensaría, ¿por qué nos estamos fijando en esas cosas? ¿Porque somos muy quisquillosas? No, porque aquí lo simbólico importa, el cómo nombramos el mundo importa, el cómo nos estamos representando la diversidad importa.
Entonces, esta es una parte de algunos elementos que fuimos tomando para que en este proceso electoral pudiéramos dar atención. Entonces, aquí uno de los, el tercer, y hablando en el segundo reto, el tercer reto, que creo que es uno de los grandes temas, porque es cómo podemos contribuir, por un lado, a que los grupos en situación de discriminación puedan acceder a los cargos, y por el otro lado, cómo podemos evitar la simulación de identidades. ¿No? Porque aquí, si bien hemos hecho muchas de las acciones afirmativas, las mentadas y famosas acciones afirmativas que hemos ido implementando en los últimos procesos electorales, ¿no? Que por un lado dices, cuando se fueron diseñando estas medidas, ¿no? Que se supone que eran temporales, ¿no? Para hacer un ajuste, ¿no? para que puedas cambiar esa situación de discriminación y puedas nivelarlo, ¿no? Por eso empezaba con cómo llegamos, ¿no? Cómo empezamos con cuotas, primero para la participación de las mujeres, hasta que se vuelve un principio constitucional, ¿no? En el caso de otras condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí ya hablábamos de la intersección, transversalidad, ¿no? O sea, porque si eres mujer y eres joven, tiene una implicación, pero si además tienes determinado color de piel, tiene otra implicación, si además eres indígena, o sea, en fin, hay una serie de otras condiciones que a la hora de esta intersección te puede colocar en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, y aquí ha sido bien interesante cómo es que cómo se han ido la naturaleza de las acciones afirmativas. A ver, perdón, es que creo que me estoy adelantando. Porque en los últimos años, desde el 2017, 18, que a nivel federal se empiezan a hacer las acciones afirmativas, se incluyeron solo 5 grupos de personas, grupos que llamamos históricamente discriminados. Algunos de estos tienen que ver, ¿sí? Que son personas que se autoidentifican como indígenas, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual y personas migrantes y residentes en el extranjero. Y aquí, y en estas cinco categorías, que son las únicas a las que hicimos acciones afirmativas en el 2021, y por ejemplo, ahí les puedo decir que la acción afirmativa para personas migrantes y residentes en el extranjero fue a partir de una sentencia. Entonces, y aquí es muy curioso, porque otra vez hacemos acciones afirmativas para garantizar la representación, pero en el caso particular de personas migrantes y residentes en el extranjero, tenemos un asunto, porque aquí en nuestra ley, ellos y ellas solo pueden votar por presidencia y senaduría, no pueden votar por diputaciones. Sin embargo, hicimos una acción afirmativa, no en una elección, 2 elecciones, para personas residentes en el extranjero, que son votadas por las y los mexicanos que viven en México, porque las que viven afuera no pueden votar por diputaciones, y esa es la representación que tenemos. Entonces, esto nos habla pues de para quién estamos haciendo las acciones afirmativas. Y algo que hablábamos también tiene que ver con este asunto de la identidad, ¿no? Nosotros teníamos 5, les decía, las 5 categorías. Y aquí tenemos todo un asunto, porque de acuerdo a los tratados internacionales, cuando hablas de tu identidad y el autorreconocimiento, o sea, si yo digo, según el derecho internacional, que soy parte de la diversidad sexual, mi dicho debería ser suficiente. Si yo me autoidentifico como afromexicana, indígena, con todas las categorías, mi dicho debería ser suficiente. El asunto es que no es suficiente. Y en México tenemos una cosa, por ejemplo, en estos 5 grupos, cada uno tiene diferentes maneras de probarlo. O sea, si tú tienes una discapacidad, tienes que presentar
un certificado médico. O sea, eso no hay mucha discusión. Si yo digo que quiero participar por la cuota de residente en el extranjero, tengo que mostrar que vivo aquí y que en algún momento viví en el extranjero y que tengo… ¿no? Si soy de la diversidad sexual, pues con que diga me reconozco no binaria o de la diversidad, tiene que ser suficiente. Para ser afrodescendiente también. Me reconozco afrodescendiente y eso debería ser suficiente. Con los indígenas también, pero tuvimos en el 2021 estos casos que antes no se habían dado. Antes nadie se quería reconocer indígena y ahora hasta usurpan la identidad indígena. Y entonces en el 2021 empezamos a tuvimos casos. Y aquí tiene que ver también con el trabajo con los partidos políticos, porque las autoridades electorales, nosotros registramos las candidaturas que ellas nos traen. Nosotros no vamos a buscar quién quiere ser candidato. Tienen los partidos la obligación de revisar que las personas que registran como candidatas cumplan con todos los requisitos. ¿Qué encontramos? Bueno, en el 2021 tuvimos caso uno muy famoso de un candidato a diputado que llegó con una cartita de una comunidad que ni siquiera sabía cómo se llamaba la comunidad, y la comunidad sale a decir, este señor ni lo conocemos, no nos representa, y se retiró la candidatura. Eso fue en el 21. Sí, allá en Guerrero, ¿verdad? Quemamos al partido. Ay. No, ya está sancionado. Entonces, no, pero es que, o sea, esta cosa, y eso nos llevó a que el tribunal nos mandara a hacer lineamientos para algo que suena contradictorio, que es la autoascripción calificada. ¿No? Pero esto es solo para las personas indígenas. Entonces, yo no soy abogada, pero en mi pequeño entendimiento parecería que le estás pidiendo un requisito extra, una prueba, porque tuvimos que hacer unos lineamientos, hicimos una consulta, en fin, una vaina que bueno. Y que aún así, ¿no? O sea, porque tú tienes que probar que tienes link con tu comunidad. Yo les decía, yo vengo de la Costa Grande de Guerrero, donde yo nací, ¿no? que se llama Tecpan, que en su momento fue un centro de administración en los tiempos de los aztecas. Hace como 200 años que nadie habla náhuatl ahí. Y entonces, si nosotros tenemos que decir que tienes que hablar una lengua, pues ya toda la gente de mi municipio no podría reconocerse, ¿no? O sea, se vuelve ahí una casa de prueba, ¿no? Lo mismo, los avances que hicimos, por ejemplo, en nuestro país, si tú decides que te reconoces como no binario, lo puedes poner en tu credencial de elector. Es más, tú vas allá, nos ponen ahí, bueno, tú vas al centro y ni siquiera tienes que decir más nada, que yo me reconozco, yo soy no binaria ahora y quiero que aparezca en mi credencial de elector. Entonces, eso suena bien incluyente, ¿verdad? Ya. El asunto es que solo hay a nivel local, no hay ninguna legislación federal para que hagamos eso. O sea, esto es porque somos progresivos e incluyentes. Solo hay 2 entidades en México donde tú puedes cambiar tu género, que es la Ciudad de México y Coahuila, ¿no? Y el primero que lo hizo, en paz descanse, fue el magistrado, ¿no? Pero no hay una legislación, ¿no? Y entonces son cosas que luego se tiene que hacer a nivel de las autoridades electorales administrativas o los tribunales. Y seguramente ustedes escucharon en estas elecciones, por eso ponemos este caso aquí, de uno de los casos que causó mucho ruido, porque no sé si oyeron esas noticias de que en Michoacán había 8 personas con bigotes y sombreros y bien masculinos que se habían reconocido a uno, pero ese fue interesante porque fueron 8 casos, unos se registraron como no binarios y entonces ahí se vuelve un tema porque ahorita no tenemos nada que diga demuéstrame que eres no binario o si binaria o cómo, ¿no? O sea, eso fue uno. Hubo uno que al principio se registró como hombre y luego se puso mujer.
O sea, hubo muchos casos, pero estos 8 causaron mucho ruido en particular porque se volvió un asunto, o sea, era un asunto local, se volvió nacional. Y este es uno de los casos, aquí les pongo la sentencia, porque resulta que este caso, la persona que encabezaba la planilla se escribía como mujer. ¿No? Y bueno, ahí había toda una cosa porque después dijo que solo era para cumplir con la paridad de género y la acción afirmativa LGBT. Entonces, pero él gana la elección. Hay unos partidos que impugnan. Recuerden, nosotros no impugnamos de oficio, entonces por favor, ciudadanía, partidos, cuando vean algo tienen que hacer su queja correspondiente, porque se nos acercaron para decir que lo investigáramos de oficio, ¿no? Cuando se pone el ámbito municipal, en fin, hay una serie de… Y llevaron a esta persona, se impugnaron no solo el triunfo de esta persona, y estuvo muy curioso el análisis que hizo el tribunal. Porque tú no le puedes decir a la persona, a ver, muéstrame, no hay periciales, ¿verdad? Abogados, para ese tipo de cosas, hasta les se ríen. No, no hay, ¿no? Entonces, el análisis que se hizo fue bien interesante porque analizaron cómo la persona condujo su campaña. O sea, cómo se refería, cómo hablaba, ¿no? Si yo gano, si llego. Entonces, en el análisis que hicieron, nunca se reconoció, nunca hablaba de él en femenino, ¿no? O sea, no era esa identidad, pues, ¿no? O sea, no hablaba de, cuando yo sea presidenta, no, cuando sea presidente, ¿no? Mi campaña, o sea… Y ese fue porque es cierto, cuando hablamos de la identidad y aquí el balance entre respetar los derechos el derecho internacional, que independientemente de cómo te veas, cómo te vistas, si tú dices que te autorreconoces como tal, es tal, o sea, ahí no hay discusión. Pero aquí sí fue bien interesante porque había quienes decían si te estabas metiendo en la vida privada de alguien, ¿no? Y aquí se viene el debate, porque si no hubiera puesto que él está ahí con otra identificación, no hubiera sido tema. Pero aquí se vuelve un tema bien interesante porque aquí a las autoridades, a los tribunales, los va a llevar a analizar otros elementos de manera integral, donde ya la mera declaración no es suficiente. Porque había, y es cierto, es un debate serio de ¿nos vamos a meter a la intimidad de las personas? ¿No? O sea, una vez que te declaran que tienen un interés para un cargo público, ¿hasta dónde es ese límite? ¿Cómo podemos evitar? Porque esta es otra de las cosas, o sea, nosotros como autoridades electorales, aunque nos dicen, tienen que evitarlo, no hay manera que podamos evitarlo. O sea, si los partidos no revisan bien las candidaturas, que se cumplan con las acciones afirmativas, que no haya usurpación, va a ser muy difícil que los mecanismos que nosotros como autoridad electoral podemos desarrollar, pues va a ser para verificar que cumplan, es como no nos dan la vuelta. Pero eso no se puede hacer solo sin los partidos y la misma sociedad civil, ¿no? Que ahora este es un elemento que está teniendo un impacto, ¿no? Porque ya tienes a las comunidades que te dicen, oye, esta persona no nos representa. Esta persona que se dice indígena, hace unos días en la celebración del aniversario del 71, conmemoración por el voto de las mujeres, tuvimos un evento con un colectivo de afromexicanas. Bien interesante, porque también hablaban, y entonces ellas también hablaban de la usurpación de la identidad afromexicana. Y ese es un dato, nomás para que lo tengamos en perspectiva. O sea, la primera vez que en México se pregunta a las personas si se autorreconocen como afromexicanas fue en el 2015. En la encuesta intercensal. O sea, antes ni siquiera teníamos en nuestro horizonte, ¿no? Porque
Vasconcelos nos hizo creer que la raza de bronce solo era la mezcla de los indígenas y los españoles y nunca habló de la tercera raíz, pues es como si no existieran, ¿no? Nuestros héroes de la independencia que tenían el pelo chino, pues nos los blanquearon, ¿no? Entonces usted habla de una tercera raíz que no se reconocía en el país, que cuando se reconoce, o sea, se hace esa primera pregunta en la intercensal. Es hasta el censo del 2020 que por primera vez se incluye esa pregunta. Y entonces nos dice que hay como 2.5% de la población que se autorreconoce afrodescendiente. Pero esto nos vuelve otra vez, nos cambia la idea de que las comunidades están todas en un solo lugar, ¿no? Porque la población que se reconoce afrodescendiente no está toda en la costa de Guerrero, ni está toda en Veracruz o en Pinotepa Nacional. Ese es un estereotipo. Estamos en todos lados, ¿no? Porque no hay esa conexión territorial. Entonces sí es importante que, o sea, cómo esto también ha ido cambiando y ahora tiene nuevos retos, porque ahora nos están pidiendo que hagamos mecanismos para que reduzcamos la usurpación de la personalidad afrodescendiente. Ay, no, creo que estás siguiendo, perdón. Ahora sí. Miren, por ejemplo, y aquí, esta es una tabla de qué ha pasado con las acciones afirmativas que hicimos en el INE. Entonces, ustedes ven que en el 2021, con la acción afirmativa que hicimos, se tenían que nominar por lo menos 30 distritos que fueran indígenas. Ya para la elección del 2024, con la nueva distritación, tenemos algo así como 45 distritos que tienen una alta población de personas indígenas. Pero ustedes pueden ver cómo con la acción afirmativa en el 2021 fueron electos 36 personas que se reconocen como indígena y en el 24 tenemos 43. O sea que si todas esas personas se unieran, podrían ser una fracción parlamentaria. O sea, imagínate 43 diputadas y diputados indígenas, con una agenda como tal en el Congreso de la Unión, ¿no? No sé, ¿no? O sea, pero eso te hablaría de la posibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 2021, ya con estas acciones afirmativas, no se hizo ninguna iniciativa de ley, por ejemplo, para que las acciones afirmativas para la población indígena se hicieran ley, ¿no? Y así dijeras, pues tiene que ser proporcional a la proporción de la población, no lo sé, ¿no? Solo como ideas, ¿no? Pero, o sea, imagínense el impacto que pueda tener estos grupos si tienen una agenda, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, con los y esta también en el 2024, sí es bien importante mencionar, esta es la primera vez que en la elección del Senado se hicieron acciones afirmativas. Y lo hicimos para los mismos 5 grupos porque habíamos incluido otros, pero el tribunal nos dijo que no. Pero bueno, así es esto. Entonces, por ejemplo, con personas afromexicanas, hubo una menos que las que se eligieron en el 2021, y algo que resulta bien interesante en el caso de migrantes y residentes en el extranjero, porque ustedes ven, en el 2021, 11 fueron electas, pero para el 2024 solo 6. ¿No? Pero seguimos con esta cosa. Aunque hubo 11 diputados y diputadas que representaban a los migrantes y residentes en el extranjero, a ninguno se le ocurrió proponer que votaran por diputaciones. Pero bueno, ahí es esta cosa. Esta es la primera vez que se hace unas acciones afirmativas para el Senado, ¿no? También fue una de estas cosas porque nosotros al final decidimos que por lo menos 9 candidaturas tenían que ser para estas acciones afirmativas, y podemos ver que en total hay 11 senadoras y senadores que pertenecen a alguno de estos grupos vulnerables. Pero yo aquí, si ustedes ven a su izquierda, ¿no?
Ahí estábamos poniendo, porque estas son las acciones afirmativas que hemos hecho desde la autoridad electoral. Pero si ustedes ven al lado, es lo que según en la encuesta nacional sobre discriminación del INEGI del 2022, el 23% de la población mexicana se siente excluida por cómo se ve, por su color de piel. O sea, estás hablando 23% que se ha declarado que ha sido discriminada por cómo se viste, por su arreglo personal, por si tiene tatuajes, por si tiene perforaciones. Dice que 3 de cada 10 personas discriminadas, algo así del 30%. El segundo motivo fue su estatura o su peso. Entonces aquí nos vuelve otra vez cuando hablamos, ¿cuáles son los grupos discriminados? Los que nosotros creemos, los que nos dicen las estadísticas. Tenemos que hacer acciones afirmativas para que las personas que viven discriminación por cómo se visten, por cómo se ven, lleguen a cargos de representación. No lo sé, son de estas cosas que tenemos que poner en perspectiva también, ¿no? Entonces, y aquí es bien interesante porque, por ejemplo, también nos habla en esta encuesta que alrededor de 23.2 millones de personas de 3 años y más se autoidentificaron como indígenas. O sea, estamos hablando de que algo así como el 19.5% de la población. Y entonces cuando vemos que solo hay 43 diputaciones que se autoidentifican indígenas, ¿están representando a quién? ¿No? O sea, o es suficiente esas 43 o tendría que ser equivalente a la proporción de la población, pero eso no lo tendríamos que hacer nosotros, tendría que estar en la ley, ¿verdad? Y entonces, y estas son de las cosas, y por ejemplo aquí también es interesante, entre la población que se autoidentifica como indígena es el 51.4% son mujeres, o sea, una vez más mujeres, porque somos más, ¿no? Entonces, y aquí nos hablan de estas medidas, también algo que vale la pena celebrar, pues que va a haber 7 senadores y senadoras que se reconocen como indígenas, ¿no? Entonces sí te habla de que hay estos espacios, que es curioso, lo que ha pasado en otros países es que generalmente los grupos se organizan, tienen una agenda y después tienen representación. Aquí en México lo hemos hecho al revés. Les hemos dado, hemos hecho las acciones afirmativas, les hemos dado acceso a la representación, pero todavía no hay estas agendas de grupo, ¿no? También en el 2021, después de que hicimos esas acciones afirmativas, el tribunal, la Sala Superior del Tribunal nos mandó a hacer un bonito estudio para ver el efecto de las acciones afirmativas. Y es un estudio así, como de 1000 y algo hojas, y yo les doy así el resumen súper ejecutivo, casi homeopático, ¿no? Las acciones afirmativas sí funcionan o sea, lo que concluye el estudio es que sí funcionan para garantizar la representación numérica. O sea, es efectiva porque ahí están, ¿no? O sea, llegaron 50 y tantos, o sea, es efectiva. Pero ya cuando hablas de cualitativamente, de si hay agendas, de eso no te lo garantizan las acciones afirmativas. Entonces, estas son como, vamos aquí adelantando con esto, pero, ¿no? Siempre hay un pero y esto es parte de los retos. Y rápidamente, ya sé que tenemos el tiempo contado, yo le quería poner aquí de las acciones afirmativas, en Tabasco, que es bien interesante Tabasco. Porque es, no solo que porque es un estado joven, ¿no? Tiene buen clima y buena comida, sino porque, ¿no? Pero aquí es bien interesante porque en esta elección pasada, en el Congreso local, son 35 diputaciones y diputaciones. Vean cuántos jóvenes hay en este Congreso local. O sea, estamos teniendo jóvenes que se identifican como jóvenes. Yo ahí tengo todo un debate porque en nuestro país
en nuestro país, tú puedes ser diputado federal a los 18 años. Puedes ser senadora a los 21. Cambiaron ya la ley. O sea, ser joven, además se quita con los años, lo siento. Se te quita, ¿no? Pero a lo que voy es que hay mecanismos que garantizan la participación de los jóvenes en los partidos políticos, en sus declaraciones, en la misma ley. O sea, ser joven no es un obstáculo para llegar a ser diputado. Hay otros obstáculos, ¿no? O sea, hay otros, ¿no? Pero solo por ser joven. Pero aquí me llama mucho la atención porque hay una serie de transversalidad que encontramos en las 11 personas jóvenes que llegan al Congreso, jóvenes es decir que tienen hasta 29 años, ya no contamos. ¿No? Sí, aunque nos sintamos, una que es joven de corazón, pero ya no caemos en la acción afirmativa. Entonces estamos hablando de 11 jóvenes, pero además con esta interseccionalidad, porque hay quienes se reconocen indígenas, o sea, soy joven y soy indígena, soy joven y tengo una discapacidad, soy joven y soy parte de la comunidad de la diversidad, ¿no? Pero incluso ahí también hay una variedad y ahí se vuelve todo un debate, porque no podemos hablar de la diversidad sexual como si fuera un grupo homogéneo, uniforme, porque no lo es. Y hasta la misma naturaleza de cómo se atienden las necesidades de estos jóvenes y de estos grupos son diferentes, ¿no? Entonces, aquí nos habla, me parece que es bien interesante que sean 11 diputaciones jóvenes, y ustedes saben cuánto es el porcentaje más o menos de jóvenes en Tabasco, de entre 18 y 29 años. 18.7% de la población, dice el INEGI, Entonces son 18% y tienen como el 21% de representación. No sé, porque aquí ya tenemos que discutir si la sobrerepresentación o no, no lo sé. No sé si 11 son suficientes, es más, no sé si 35 diputados y diputadas locales son suficientes para el Estado, ¿no? Otra vez porque tú piensas, a ver, no sé, el Reino Unido tiene 60 millones de habitantes y el Parlamento de los comunes son 645. Nosotros somos 120 millones y nuestra Cámara baja, ¿no? Nuestra Cámara de Diputados y Diputadas son 500. ¿Estamos subrepresentados o están sobrerepresentados aquellos? Es un debate, ¿no? Pero eso aquí no lo vamos a… O sea, entonces yo sí quería mencionarles este dato con Veracruz, porque también Veracruz es de los estados jóvenes, ¿no? O sea, que en edad promedio es uno de los estados jóvenes. Yo creo que, y ya voy a acabar, a ver, espérame, la última, rápidamente, porque como ven yo aquí… Entonces, una de las cosas que queríamos mencionar también es que el trabajo de cómo vamos a atender desde lo electoral. Uno, necesitamos el trabajo tanto de los partidos políticos, necesitamos que trabajen mucho para que las candidaturas que registren cumplan con los requisitos, no estén en los supuestos de la 8 de 8, no usurpen esos espacios que están diseñados para otros grupos, porque algo también que encontramos es que es necesario, y creo que eso es importante cuando vemos esos números, alcanzar una masa crítica en los congresos, tanto locales como federales, para empujar estas agendas que permitan, tener un buen marco legal y reducir estas posibilidades de usurpación, o sea, que ya no haya un incentivo para la usurpación, ¿no? También tenemos que… ¿cómo vamos a pasar de esta representación numérica a una representación sustantiva? O sea, que realmente digas, bueno, ya sé que mis diputados, si me reconozco afromexicana, los diputados afro van a estar empujando, en fin, o sea, pero no hay ese sentimiento ni de identidad ni de agencia. Y eso no lo podemos resolver las autoridades electorales, es un trabajo que se tiene que hacer desde los partidos, las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres. Otra vez nos toca ir a empujarlo.
Y también, porque el poder garantizar, ¿no? Y aquí no nos metimos en cómo hacemos toda la parte práctica para que vayas a votar y puedas entrar si tienes y ahí no estamos hablando de ese tipo de inclusión todavía, porque eso nos va a llevar también a una serie de revisiones. No solo es hacer que accedas, sino materialmente hacerlo posible. Entonces, mientras no vayamos también definiendo buenos lineamientos para que las personas con discapacidad puedan hacer campañas. Vean, todo nuestro sistema no está pensado para eso. ¿Cómo podemos hacer llegar y facilitar que puedan, uno, hacer su mensaje llegar a la población? Y que también esta otra parte del ejercicio de la ciudadanía, desde la ciudadanía poder demandarles a quienes nos representan que sigan estas agendas, ¿no? Y bueno, creo que también ahí como pueden ver, en los retos que vamos teniendo cuando hablamos de inclusión, y por varias líneas que tenemos que atravesar para garantizar que se avance. Sabemos que esto es perfectible. Cada año estamos encontrando nuevas formas de simulación, nuevas formas de querer hacer trampa, ¿no? Y eso es un reto constante. Y entonces y aquí sí tenemos que trabajar juntos de la mano, tanto las autoridades electorales, ciudadanía, autoridades locales, y es un asunto también de comunidad, ¿no? O sea, si nosotros también, si no se hace este trabajo que están haciendo fabuloso en la comunidad para poder identificar, porque si queda claro que tú no puedes usurpar, ¿no? Porque la comunidad te lo hace sentir, ¿no? Va a tener un impacto. Pero yo con esto concluyo. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer, y estos foros, estas semanas de la democracia, estos talleres nos ayudan para ir compartiendo, reflexionando y llevarnos tareitas cada una de nosotros, que esos grandes cambios que queremos ver no van a llegar con luces, no, esos cambios son cotidianos, son pequeños, son en el día a día, en cómo vamos interactuando y cómo nos vamos reconociendo, porque sí es una tarea de todas y de todos que hagamos procesos incluyentes, ¿no? Y seguros para todas y todos. Y yo con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña. Y vamos a pedir a la consejera presidenta y a la consejera María Elvia nos dé, por favor, un mensaje final de esta conferencia, un mensaje de conclusión. Ahí llevan el micrófono. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, muy interesante, muchos datos muy importantes y varias reflexiones que creo que sí tenemos que hacer, no nada más los que trabajamos en las instituciones electorales, administrativas o jurisdiccionales, sino toda la sociedad. ¿Cómo estamos haciendo las cosas para nuestro sistema democrático? Y yo quiero señalar, hacer mención, destacar a este papel de los partidos políticos, por ejemplo, en el tema de las mujeres, que es al que yo me he abocado mayormente, todo lo que hemos encontrado, lo que la experiencia nos ha dictado, por ejemplo, con estas red de candidatas y de mujeres electas que hemos venido trabajando con AMCE en cada uno de los estados. Y aquí en Tabasco, desafortunadamente, nosotros hemos encontrado que uno de los grandes obstáculos, y lo hemos visto también a nivel nacional con estos informes que se generan y con diversos estudios que hacen académicas y el propio INE también, y lo que
tomamos lo que sacamos de nuestras experiencias en los organismos públicos locales, electorales, es que uno de los grandes obstáculos para el avance y la consolidación de la representación efectiva de las mujeres en los cargos de decisión son justamente los partidos. No hay un verdadero impulso, y fíjense qué dato tan importante, no, la mayoría de las militantes son mujeres en los partidos políticos. ¿Cómo es posible entonces que sea tan difícil encontrar mujeres para que ocupen no nada más las candidaturas para rellenar, sino si ellos dicen, oigan, es que les hace falta capacitación, bueno, utilicen su pírrico 3% efectivamente para capacitar a las mujeres, que debería ser muchísimo más, y sin embargo no lo usan. La experiencia que tenemos aquí en Tabasco es que muchísimas de nuestras candidatas que llegaban ni siquiera sabían para qué cargo las habían registrado los partidos políticos. Cuando nosotros distribuimos nuestro formato para que se adhirieran a la red de candidatas, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos? Y esto es verdad. O sea, dan el número telefónico de una oficina del partido y no le entregan estos formatos a las candidatas para que ellas sepan. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo en esa red de candidatas? Capacitarlas justamente. Pero incluso en algunos partidos, que no voy a decir el nombre, incluso se les ordena que no vayan porque van a perder el tiempo, que se vayan a hacer campaña. Pero ¿cómo van a ir a hacer campaña si ellas mismas nos dicen que es que en el partido les dijeron que no hay recursos para la campaña? ¿Por qué? Porque el Instituto Electoral no les ha entregado recursos. O sea, son las mismas excusas de siempre, lo cual todo el mundo sabe que no es cierto, porque si hay algo sagrado en los presupuestos de los institutos electorales, son las prerrogativas para los partidos políticos. Primero dejamos de cobrar todos los que trabajamos en el instituto antes que dejarles de pagar a los partidos, y eso es verdad, es una verdad que pesa aquí en China, ¿no? Entonces, esos son los obstáculos en los partidos políticos para que las mujeres avancen. Y es un tema que tenemos que seguir abordando, sí, aunque no lo tenemos que resolver los institutos electorales, sí desde los institutos electorales y compartiéndolo con todas las mujeres que están trabajando en los partidos políticos, que hacen un trabajo muy importante, que a veces ni siquiera ellas mismas reconocen. ¿Por qué? Porque están todos estos estereotipos que nos impiden a veces a nosotras mismas reconocernos, nuestra capacidad de agencia, nuestra capacidad de organizarnos nosotras mismas y potencializar todo lo que conocemos, lo que sabemos, nuestro saber ser, hacer, ¿sí? Entonces, ese es un trabajo muy importante que se tiene que hacer, y los partidos políticos son, según nuestro sistema jurídico, yo tampoco soy abogada, comparto eso con la maestra Norma, pero me interesan todos estos temas porque están en la base de todo lo que podemos hacer, y de todas maneras tenemos una interpretación que nos da nuestra experiencia y nuestro expertise en otros temas de cómo son las cosas. Y por ello yo celebro que hoy la maestra Norma nos haya venido a dar esas cifras y nos haya dicho, sí, miren cómo hemos avanzado en materia de paridad y también en materia de inclusión, que no es lo mismo. La paridad es un principio constitucional, la inclusión es otro tema. La violencia contra las mujeres es una cosa, la discriminación hacia otros grupos históricamente vulnerados es otra. También es eso importante que tenemos que hacer, aprender a conceptualizar, porque si conceptualizamos mal, todo lo que hacemos en materia de acciones afirmativas también está mal. En materia de paridad podría salir mal. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía tenemos mucho que recorrer. En el caso de las mujeres
Así es, entonces yo agradezco muchísimo que la maestra Norma haya señalado estas cifras y haya puesto la luz sobre uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos las mujeres para que ejerzamos efectivamente esos derechos que ya tenemos consagrados en la Constitución, en las leyes, que se han trasladado de los convenios internacionales y que ya están en nuestra Constitución, pero que en la práctica, en la vida cotidiana, y todas las mujeres que estamos aquí lo sabemos, no se cumplen a cabalidad. Muchísimas gracias, maestra, por todos estos datos. La verdad es que nos anima, a mí me anima a seguir estudiando, a seguir aprendiendo sobre qué es lo que nos falta para que las mujeres verdaderamente podamos ejercer nuestros derechos políticos electorales a cabalidad y que tengamos las posibilidades de exigir a las instituciones del Estado mexicano que hagan efectiva esa garantía constitucional. Pues muchas gracias por permitirme hablar, porque ya saben que esos temas me apasionan. Escuchamos ahora a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez. Perdón, quienes han venido conmigo a algún evento saben que yo rompo protocolos, esquemas y todo, y entonces en lugar de yo decirles lo que pienso, me gustaría escuchar a dos personas que nos pudieran compartir lo que piensan, cómo advierten desde la sociedad, quizá las acciones afirmativas, lo que aquí lograron escuchar, y si no levantan la mano, pregunto yo, para ver si se pusieron atención. Entonces, a ver, va para acá la primera, adelante. Hasta derechitos se pusieron todos, ¿eh? Mira, yo creo que el micrófono quiere que pases al frente, porque hace interferencia ya, entonces. Sí, adelante, bienvenido. Visibilidad. Claro. Y estarán de acuerdo que como ella es mujer, le toca un hombre, entonces váyanse poniendo nerviosos, caballeros. Bien, pues buenos días, mi nombre es Grecia, soy estudiante de la UJAT en la licenciatura en Derecho. Tuve la gran oportunidad y el honor de trabajar en el IEPCT el semestre pasado en el proceso de elecciones, así que pues puedo decir que conozco de alguna u otra forma todo esto que acabamos que nos acaba de explicar la maestra. La verdad es que estoy muy emocionada de saber cómo fue el después del proceso, todo lo que vivimos, porque desde el punto que yo vi, que fue sobre todo esto de perspectiva de género, que es lo que a mí me mueve, es lo que yo quiero, lo que a mí me interesa como mujer, como estudiante y como espero algún día tener alguno de estos cargos tan importantes. De verdad me mueve mucho todo esto. Realmente yo estoy muy emocionada y muy contenta de poder decir que todas estas acciones afirmativas han dado resultados positivos para todo esto que nosotros como mujeres, incluso ya no como grupos vulnerables, porque desde mi perspectiva nadie es un grupo vulnerable. Desde el punto en el que la ley nos otorga estos mecanismos de defensa en los que pues precisamente personas indígenas, personas afrodescendientes o discapacitados tenemos esas oportunidades de defendernos, de ser independientes, de ser individuos solamente, de ser ciudadanos honorables en México. A mí se me hace, o bueno, a mi parecer, no somos vulnerables. Vulnerados sí, más vulnerables no. Yo como mujer no soy vulnerable, yo soy una mujer muy poderosa y yo sé que todos aquí somos muy poderosos, pero a mi parecer yo no me siento vulnerable por nadie y estoy muy orgullosa de que pues todas estas acciones afirmativas hayan dado un cambio positivo para nosotros y sobre todo creo que todavía falta mucho por recorrer. El hecho de que partidos políticos tengan estas incertidumbres de que, bueno, candidatos a partidos políticos tengan esas incertidumbres de que no saben ni siquiera qué cargo van a participar, a mí se me hace algo muy
inquietante, porque ¿cómo es posible que mujeres que podemos estar preparadas, que tenemos las capacidades, que tenemos el liderazgo de estar día a día aquí, de presentarnos frente a un foro, de incluso regir un país como lo que estamos viendo ahora, cómo es posible que no sepamos ni siquiera qué cargo vamos a llevar? O incluso el tener que pedirle a alguna persona afrodescendiente, a alguien de la comunidad LGBT, que apruebe que es parte de esta. ¿Por qué deberíamos nosotros tener que extenderles el decir, no, pues sí, soy parte de esta comunidad, no, pues sí, aquí está mi papel que lo avala? No, no es posible. Lo que nos hace falta a nosotros como sociedad es respeto mutuo. ¿Por qué tomar lugares que no nos corresponden? Ya el hombre estuvo al pie de todo, empoderado y lo que quieran, de líderes muchísimos años. Nos toca a nosotros, no vulnerables, sino a personas vulneradas. Y pues me alegra mucho que abran estos foros de democracia, porque justamente como ciudadanos es lo que nos hace falta, informarnos, es nuestra responsabilidad el tener esta información y el que nosotros la llevamos a cabo, y responsabilidad de los órganos obviamente que nos la proporcionen. Así que les agradezco mucho por la semana, por darme el espacio para hablar, y espero que todos, así como yo, nos hayamos llegado a una grata conclusión del tema. Gracias. Pidió el uso de la voz aquí la amiga de frente. Desde hace rato. Amiga del chaleco negro. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Sonia López González, soy tercera regidora del municipio de Cárdenas, y pues no es la primera vez. La verdad que agradezco mucho al Instituto Electoral por la invitación que siempre me han hecho, y en esta 8ª semana de la democracia pues sigo recalcando que es muy importante todos los conocimientos que ustedes nos aportan, porque como bien decía la maestra hace un momento, ¿verdad?, durante muchos años se nos negó este derecho de conocer para poder defender lo que realmente nosotros como mujeres podemos aportar, ¿verdad?, en cada uno de nuestros espacios. Hoy, ¿verdad?, me siento muy contenta de que pues estemos representados nacionalmente por una mujer que ha aportado también muchísimo a estos temas de la democracia, y pues lamentablemente no nada más ha sido este espacio negado por hombres, sino lamentablemente a veces también somos piedra de tropiezo mujeres contra otras mujeres, ¿verdad? Y a mí me ha tocado también percibirlo, ¿verdad?, en el espacio que estoy desempeñando actualmente, que a veces nosotros como mujeres también no queremos que otra compañera mujer crezca, ¿verdad?, y se desenvuelva. Entonces también esa es una parte que también debemos de tomar mucho en cuenta. Y en la parte también, ¿verdad?, de nosotros como mujeres, transmitir que todo lo que a veces, ¿verdad?, decimos, pues es poquito lo que aprendí, pero ese poquito puede ser mucho para otra compañera que está totalmente ignorante, ¿verdad?, de ese conocimiento. Entonces, que todo lo pongamos en práctica, porque de nada sirve, ¿verdad?, aprender y que nos transmitan muchas cosas si nada más queda, ¿verdad?, en nuestra mente y realmente no lo llevamos a la práctica. Pues yo creo que el trabajo que ustedes realizan con tanta dedicación, con tanto empeño, pues no serviría de nada. Pues agradecerle nuevamente y felicitar a todos los jóvenes, porque pues veo que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Hoy en día a mí la oportunidad que me está dando Dios, la vida, y pues este partido, ¿verdad?, que me dio la oportunidad y la enseñanza de todos ustedes, pues hubiese querido que hubiera sido muchos años atrás, pero pues voy a ponerle el doble esfuerzo para hacer mejor posible el trabajo y poner en práctica todo lo que ustedes nos aportan. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Ya ven que siempre sí me tocó hablar. No, miren, muchísimas gracias. La razón de ser, a ver, nos dio datos sumamente interesantes, nos puso una perspectiva desde lo nacional en lo local.
Y yo creo que esto es muy fácil. Cada quien dentro de nuestro ámbito de competencia nos toca hacer lo que nos corresponde. Decía muy bien la consejera, si antes ocupabas una agenda, impulsábamos esto y te dábamos los espacios, y ahora estamos empezando al revés, vayamos construyendo las agendas que sirvan que lleguen juventudes, que sirvan que lleguen mujeres, que seamos solidarias con otras mujeres, que qué gusto que lleguen, que cada vez seamos más, claro, o sea, tendríamos que solidarizarnos con todas las personas que se encuentran ocupando un espacio de elección popular, porque en ellas radica la modificación de leyes, de reglamentos y de documentos, de criterios, lo que sea que se genere, todo tiene que estar documentado. ¿Y qué mejor que el impulso? ¿Cómo empezaron las grandes reformas? Con una denuncia ciudadana. ¿Cómo hubo una modificación a un código electoral, a una ley electoral, con un impulso de la ciudadanía? Esto del BPG no creo que empezó como que de los legisladores para allá, fue una cuestión que surgió de un impulso ciudadano. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad organizada puede modificar leyes aun cuando quizás no se encuentren debidamente representadas. Pero si se organiza y se encuentra representada, pues qué mejor que este eco tendría que tomar todavía más impulso. Sigamos trabajando desde nuestras trincheras, animémonos a explorar, a innovar, porque seguramente estos criterios surgen como algo innovador y en su momento habrá causado ruido, y eso es un tema para los tribunales. Pues a lo mejor esta sentencia jamás se había dictado, pues jamás, pero pues ahorita se va a dictar y puede que pegue y puede que no, porque los criterios cambian conforme va avanzando el tiempo. Entonces, sigamos trabajando, gracias a todas las autoridades, gracias consejera, nos quedamos con muchas tareas pendientes, yo fui anotando ahí de todo, y pues gracias a todos los asistentes, los esperamos en el evento de la tarde y en lo que resta de la semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta. Y a continuación les vamos a pedir, por favor, a todas las y los integrantes del Presidium ponerse de pie para hacer entrega del reconocimiento institucional a la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del INE. Y a todas las personas que se encuentran en este auditorio les pedimos por favor mantenerse de pie para hacer la toma de la fotografía oficial, para lo cual les vamos a pedir a las y los integrantes del Presidium nos hagan el favor de descender a la parte de abajo y a las y los compañeros fotógrafos subir para hacer la toma fotográfica. En este momento despedimos la transmisión a través de las redes sociales institucionales. Vamos a hacer entrega también del reconocimiento a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del IEP. Octava Semana de la Democracia. Conferencias, talleres, conversatorios.